Bienvenidos a La Crianza Pacífica, un podcast que propone recuperar la paz que las familias necesitan y merecen para criar hijos felices y competentes. Soy Laura Mascaró y estoy convencida de que cambiando la crianza podemos cambiar el mundo, porque la reforma educativa empieza en tu casa. Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com/Laura Mascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 1 de La Crianza Pacífica. Probablemente has llegado hasta aquí porque me conoces, me sigues en alguna red social, has leído alguno de mis libros o has hecho alguno de mis talleres. Pero también puede ser que hayas llegado por casualidad, por una recomendación, por una búsqueda en internet. Así que hoy, por ser el primer día, me vais a permitir que hable un poquito de mí, de quién soy, de qué hago y sobre todo de qué va esto de la crianza pacífica. Yo tengo 2 hijos. A día de hoy, en este momento y en este sitio, este es el dato más importante que os tengo que dar. Tengo 2 hijos que nacieron en 2005 y en 2015. Eso significa que ahora mismo tienen 12 años y 2 años respectivamente. Bueno, el nacimiento de mi primer hijo fue una revolución en mi vida, como creo que la mayoría de los nacimientos de los hijos mayores. El primer hijo, sobre todo para una mujer, supone un cambio drástico en casi toda la vida. Ahí conocí la estimulación temprana, conocí el homeschooling, la educación sin escuela, conocí la crianza con apego y ahí pasaron varias cosas curiosas. Yo empecé con la cosa de la estimulación temprana, enseñé a mi hijo a leer desde que era muy pequeñito, hacía muchas actividades con él y estaba en foros de internet. En los foros pronto me di cuenta de que había todo un mundo alrededor de la crianza de los niños, ¿no? Y había muchos foros y empezó a haber blogs. Aquellos años fueron los años del boom de la blogsfera en este tema como en tantos otros. Entonces yo me movía dentro de este entorno y de estos temas y descubrí la llamada crianza con apego, que tiene diferentes denominaciones en español. En inglés es attachment parenting, en español se le ha llamado de diferentes maneras. Siempre surgen críticas a las maneras como se llaman las cosas. Al final la crianza con apego, la llames como la llames, es verdad que tiene una base científica, por supuesto, pero también hay mucho de intuición. Pienso que la ciencia siempre llega después para confirmar lo que algunos ya sabíamos, ¿no? Para confirmar. Y no hablo solo de crianza, hablo de la ciencia en general. Hay cosas que son como son, cosas que se hacen de alguna manera por algún motivo que desconocemos. Y después, años después, décadas después, siglos después, llega la ciencia, lo estudia, lo demuestra, lo confirma y sobre todo lo explica. Y entonces sabemos el porqué de esas cosas, el por qué esto es así o el por qué esto se hace de esta manera, o si se hace de esta manera tiene estos resultados y no otros. Pero también llegan las etiquetas y los esfuerzos por delimitar el concepto, el qué es, qué no es, cuál es la mejor forma de llamarlo, etc. Y aquí es fácil entrar un poquito en guerra de ver quién es más o quién no es, o si lo que hace el otro encaja en nuestra definición o no encaja. Y creo que sí que es importante delimitar conceptos y llamar a las cosas por su nombre. Yo soy una gran defensora de llamar a las cosas por su nombre y de no pervertir los conceptos. Pero no hay que caer en el radicalismo que alimenta el juicio y nos lleva muchas veces a alejarnos del otro cuando tenemos a lo mejor mucho más en común o podemos enriquecernos mutuamente, por supuesto mucho más que si decidimos alejarnos y romper porque el otro no encaja en mi definición de las cosas. Bien, esto a mí me ha pasado con la crianza y me ha pasado en otros ámbitos, porque si haces Y o si haces X, tu crianza ya no es pura y entonces ya no eres de los míos y por lo tanto si no eres de los míos estás contra mí. Me ha pasado en la crianza, me ha pasado en otros ámbitos
como el homeschooling, la educación sin escuela, que es de lo que quería hablar a continuación. Algunos ya lo conoceréis, otros no lo conoceréis porque es algo que realmente todavía está en proceso de crecimiento y expansión. Yo he trabajado mucho por la difusión de esta forma de educar a los niños. Mis hijos no van al colegio, eso es el homeschooling. También entramos en la guerra de las etiquetas porque, claro, homeschooling es una palabra que es en inglés, que viene de home, casa, y schooling, escuela. Entonces, escuela en casa, entonces ya llegan los que te dicen, primero, que por qué usas una palabra en inglés. Bueno, habría varios motivos para decirlo. Una es la economía del lenguaje, porque en una palabra ya se entiende cuál es el concepto, pero en español tenemos que decirlo con 3 o con 4 palabras, es mucho más largo, tardas más. Y al fin y al cabo, todos entendemos el concepto en inglés. Hay muchos otros ámbitos en los que se usa una palabra en inglés para referirse a algo cuando hablas en otro idioma. Para mí eso no es ningún problema. Pero bueno, también viene luego la discusión de que, claro, es que homeschooling es literalmente escuela en casa y yo lo que hago no es escuela, porque yo, si no llevo a mis hijos a la escuela, es para hacer otro tipo de educación diferente de la que se hace en la escuela, que me parece perfecto, yo también lo hago, pero tampoco tengo problema en que se le llame schooling. O te dicen, pero es que claro, home parece que estás todo el día metido en tu casa y eso no es lo que hacemos. Ya bueno, es que si empezamos a ponernos así, al final, ¿cuál sería la forma correcta de llamarla? Que no sea demasiado largo, que sea en español y que pueda englobar realmente todas las formas de hacerlo. Creo que sería imposible encontrar una palabra para eso. Habría que inventar una nueva. Bueno, la cuestión es que hay muchas formas de hacer la educación en casa. A eso voy. Una que está, digamos, en un extremo de todas las opciones es el unschooling, y dentro del unschooling, el radical unschooling. Otro día vamos a hablar en profundidad de esto porque no se conoce muy bien. No voy a explicarlo hoy porque no me quiero alargar con este tema, pero sí viene al caso de cómo he llegado yo al concepto de la crianza pacífica. Y es que, bueno, en el unschooling pues también tenemos el debate de cuáles son los límites de si hago esto dejo de ser unschooler, o si decido que soy unschooler puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Bueno, la cuestión es que yo, a través de haber hecho unschooling, que está en un extremo, o sea, yo he estado en la escuela porque yo he estado escolarizada toda la vida, mi hijo empezó la escuela infantil y ahora estoy en el otro extremo, entonces he ido conociendo un poco todo lo que hay entre medias, y el hecho de estar en uno de los extremos siempre te da una perspectiva mayor que la gente que está en los lugares intermedios y que solo ve eso y que no ha salido de allí. Entonces me di cuenta de que esa perspectiva que yo tenía, esa perspectiva radical desde el extremo, me servía para explicar al resto de las familias que hay otras formas de educar, que hay un rango mucho más amplio del que la mayoría de la gente ve y del que la sociedad nos deja ver, porque la sociedad está completamente escolarizada. Entonces, lo normal para la gente es que el niño a partir de los 3 años esté escolarizado, incluso antes. O sea, yo tengo un hijo que solo tiene 2 añitos y desde que tenía 1 la gente me está preguntando si todavía no va al colegio. Entonces, a partir de 1, 2, 3 años, desde luego más de 3, es impensable que un niño no vaya a la escuela, y lo normal es que los niños estén separados de sus padres y que estén cargados de actividades y que tengan que hacer deberes y que tengan que acostumbrarse a cosas que no les gustan y hacer cosas que no les interesan, etc. Entonces, ¿qué tal si de pronto llega alguien y te dice, oye, que el mundo es mucho más grande que todo eso? Que no tienes por qué venirte a un extremo conmigo, pero sí al menos amplía tu visión, porque eso va a cambiar tu perspectiva. Entonces, yo empecé a hacer talleres para padres que querían educar a sus hijos sin escuela. Mi idea era ayudarles a cambiar el chip, o sea, a cambiar un poco su forma de pensar, su forma de entender la educación, su forma de relacionarse con el aprendizaje, para que esa transición fuese más fácil y para que el homeschooling pudiera funcionar para ellos. A mí la gente que me escribe, que es mucha, que me dicen, hemos probado la educación en casa y no ha funcionado, volvemos al sistema. Estoy
casi convencida al 100% todas las veces, y suelo acertar, de que lo que les ha pasado es que no han hecho bien esta transición. La transición es fundamental y la transición no consiste tanto en la logística o en los trámites administrativos que tengas que hacer para sacar al niño del colegio. No, el cambio es interior. Y en el interior no del niño, que lo tiene mucho más fácil, sino de los padres. Los adultos somos los que realmente tenemos que hacer este trabajo interior, mental y emocional de cambiar el chip, de empezar a ver las cosas de otra manera. Por eso lo llamé la desescolarización interior, porque a este proceso de transición se le denomina desescolarización. Esto no me he inventado yo nada, pero le he llamado interior porque se habla mucho de la desescolarización mental, pero yo me he dado cuenta de que hay una parte mucho más importante que la mental, que es la emocional. Entonces hay que trabajarlo conjuntamente, por eso le llamo la desescolarización interior. Bien, en estos talleres que yo diseñé pensando en las familias que estaban escolarizando y querían sacar al niño de la escuela, o bien tenían un niño pequeño que todavía no iba a la escuela y no querían llevarle, y resultó que empezó a llegarme gente que me decía: mi hijo va a la escuela y seguirá yendo, pero yo quiero aprender a ver la educación como tú la ves. Y después empezaron a llegar también profesores. Bueno, después no, porque de hecho en la primera sesión ya hubo un profesor. Pero claro, yo al principio pensé y se lo dije, les dije, no sé si tengo nada que aportaros. Mi taller yo lo he diseñado pensando en esa gente que quiere hacer educación en casa y que para hacerlo necesita hacer esta transición bien hecha. Pero les invité a quedarse y les dije, bueno, si en algún momento veis que realmente esto no es para vosotros porque no está pensado para gente en vuestras circunstancias, me lo decís y yo os devuelvo el dinero y ya está, no pasa nada. Pues resultó, para mi sorpresa, en ese momento me sorprendió y ahora me parece bastante lógico y normal, resultó que el taller benefició mucho más o le sirvió mucho más a esa gente que estaba escolarizando que no a los que iban a educar en casa, porque los que iban a educar en casa ya tenían una parte de ese proceso hecho, porque realmente el proceso lo empiezas a hacer un poquito antes de tomar la decisión y luego llegas, luego es cuando ya todo cae por su propio peso y entonces dices, sí, tengo que hacerlo, tengo que educar en casa, pero es porque tú ya has empezado el proceso. En cambio los otros no, los otros están dentro del sistema, ven que hay algo que no les encaja, ven que el sistema no les va a ofrecer nunca ninguna solución y buscan una alternativa fuera lo más lejos posible y ahí me encontraron a mí. Entonces ahí descubrí que hay principios que son aplicables a todo el mundo, que no van a encajar nunca con ciertas etiquetas, como la crianza, llámala con apego, llámala natural, llámala X, o como el homeschooling y sobre todo con el unschooling. Obviamente si tu hijo va a la escuela ni eres homeschooler ni eres unschooler, pero se trata un poco de volver a la raíz, de ver qué es lo importante. Y para mí lo importante es la relación con tus hijos, es qué tipo de relación quieres tener con tus hijos y si vas a permitir que el sistema, incluido el escolar, o sea, a través del sistema escolar todo el sistema social, tenga más poder sobre tus hijos que tú mismo. Y no porque tú tengas que tener poder sobre tus hijos, sino porque eres responsable de ellos. Al fin y al cabo, tú los has traído a este mundo y de ti dependen. Entonces, ¿qué tipo de relación vas a tener con tus hijos? ¿Y quién o qué vas a dejar que influya en esa relación? Entonces, ahí tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos, qué es lo que tú quieres para tus hijos y para tu familia, en qué piensas o qué esperas para la educación de tus hijos, cuando tú decides llevarlos a este colegio y no al otro, o decides educarlos en casa y no llevarlos al colegio, ¿qué es lo que esperas que pase con tus hijos? ¿Cuál es el objetivo? Entonces eso va a depender de cuáles son tus valores, individuales y familiares. Y yo a todo esto le sumo la libertad, que este es el tercer ámbito en el que he vivido ese juicio permanente y ese hilar fino y ese reparto de carnets de pureza del que hablaba al principio, que me pasó en la crianza y me dijeron, no, es que si haces esto, tú ya no encajas en este tipo de crianza. Y me pasó con el unschooling y me dijeron, no, es que si haces esto, entonces ya no puedes decir que eres unschooler.
Y me pasó también en el liberalismo y me dijeron, no, es que si haces esto o es que tú perteneces a esta subcategoría de liberales. A mí todo eso me da igual, sinceramente. Con el tiempo he aprendido que eso da igual, que eso al final solo sirve para desviar la atención de lo que es realmente importante. A mí me importa la libertad. Y a mí me importa que las familias vivan en paz y armonía y que puedan educar a sus hijos como mejor consideren. Y de esto va la crianza pacífica, de encontrar esa paz, sea cual sea tu etiqueta, como madre o padre, como individuo o como familia. Esas etiquetas a mí me dan igual. Si te sirven como guía, entonces perfecto, úsalas. Yo lo hice también en su momento. En su momento yo había veces en que me sentía a lo mejor un poco desubicada, perdida, indecisa, y entonces decía, bueno, vamos a ver si yo básicamente lo que hago encaja dentro de este tipo de crianza o dentro de este tipo de educación, pues en este punto concreto en que no tengo claro qué es lo más adecuado o qué es lo correcto, voy a ver qué hace la gente que está dentro de ese grupo con el que yo me identifico. Eso es lógico y eso es perfecto, y por eso decía al principio que sí me parece muy importante delimitar los conceptos y llamar a las cosas por su nombre, porque también eso te ayuda a guiarte. Pero yo con la crianza pacífica quiero ir un paso más allá, quiero ir a la esencia y quiero centrarme en este tipo de relación que queremos tener con los niños, si es que queremos tenerlas. Yo creo que todos los padres firmarían por tener una relación de paz y armonía en su casa con sus hijos. Y entonces que esto nos sirva para poder vivir de acuerdo con nuestros valores, de acuerdo con nuestros principios y enseñar eso a nuestros hijos, por supuesto. Por eso digo al principio que yo creo que, no lo creo, es que estoy convencida, que la única forma de mejorar el mundo es cambiando la crianza. Y está lleno de gente que supuestamente, al menos, de boquilla al menos, quieren cambiar al mundo, quieren hacer cosas como muy grandes, ¿no? Y se ponen a hacer campañas en internet y a compartir memes y a quejarse en Twitter y a pelearse con los demás porque su forma de ver las cosas es la correcta y quieren ayudar, no sé, a alguna comunidad de un sitio remoto y no son capaces de tener una relación de paz dentro de su familia. Entonces, empecemos por ahí. Como decía Jordan Peterson, dice, ¿quieres cambiar el mundo y no eres capaz ni de hacer tu cama y arreglar tu habitación? Quizá lo de cambiar el mundo te venga un poquito grande. También no recuerdo quién decía, hay gente que quiere cambiar el mundo y no es capaz de ayudar a su madre a lavar los platos. Pues a eso me refiero, a que empecemos por lo que depende de nosotros. Yo eso es lo que enseño, yo hago. A raíz de estos talleres que comento de la desescolarización anterior, empecé a hacer asesorías personalizadas, porque había familias que decían, bueno, te he leído, te he escuchado, he hecho tu taller, pero a mí me gustaría que me dieras tu opinión sobre mi caso particular y que me indiques cómo yo puedo aplicar personalmente en mi familia todo eso que tú predicas, ¿no? Y entonces siempre lo primero que les digo es, tienes que buscar qué es aquello que depende de ti. O sea, tú no puedes dejar tu tiempo y tu energía peleando contra el sistema, peleando con la administración, intentando que se cambie una ley o que el colegio cambie tal o cual cosa, cuando eso va a ir en perjuicio de tus hijos, porque es una atención, es una energía y es un tiempo que no estás dedicando a tus hijos. Entonces busca qué es lo que depende de ti. Y lo que depende de ti siempre empieza en ti mismo y en los que están más cerca, que es tu familia, es decir, en tu casa. Y de eso va la crianza pacífica. Hablaremos también en este podcast de emprendimiento. ¿Qué tiene que ver con la crianza pacífica? Pues que muchas madres, si quieren educar en casa sobre todo, pero también simplemente muchas madres que cuando tienen un bebé, sobre todo cuando tienen su primer bebé, de pronto se dan cuenta que a los 4 meses más o menos es en España y en otros países igual es un poquito más, pero tampoco mucho, se dan cuenta de que
no quieren volver a incorporarse al trabajo y a volver a vivir como vivían antes y a volver a vivir como si la llegada de un hijo no cambiara nada. Quieren pasar tiempo con sus hijos, se quieren hacer cargo personalmente, se quieren hacer responsables porque se sienten responsables. Pero el sistema parece que nos pone muchas trabas para esto. Entonces muchas madres acabamos emprendiendo, aunque a lo mejor en origen no hemos tenido ese espíritu emprendedor que en teoría tienes que tener para lanzarte a la aventura de trabajar por ti mismo, pero el caso es que es la salida que al final muchas encontramos. Entonces, tanto en tema de crianza como en tema de homeschooling me he encontrado con muchas madres y he ayudado a muchas madres a empezar su camino en el emprendimiento. Recientemente creé un grupo de networking para madres emprendedoras y voy a invitarlas a participar en este podcast para que conozcáis también sus experiencias, porque pienso que es muy enriquecedor ver cómo hacen las cosas los demás y cómo salen adelante, y podemos siempre coger ideas de cómo lo hacen otras familias para vivir esa crianza pacífica. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Yo hacía tiempo que quería poner en marcha este proyecto, pero por causas ajenas a mi voluntad no se ha podido materializar hasta ahora. Pero ahora es un momento ideal, por otra parte, porque comienza el mes y comienza el año, que, como decía Rilke, está lleno de cosas que nunca han sido. Recuerda que puedes colaborar en patreon.com/Laura Mascaró y que puedes seguirnos todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube, porque la reforma educativa empieza en tu casa.